Gracias, Mitzi, muchísimas gracias. Bienvenidos a Mega Noticias 3 de la tarde a Debate Con. Lo voy a invitar a que me acompañe a hacer un ejercicio. Imagine que usted no es ciudadano mexicano, que es ciudadano de cualquier parte del mundo y que de repente se entera usted de que uno de los integrantes de la Suprema Corte plagió su tesis de licenciatura. Alguien que tiene que defender el Estado de Derecho engañó cuando fue estudiante. ¿Cómo lo vería usted? Y además, el presidente de ese país, donde una ministra plagió su tesis de licenciatura, la quiere promover para ser presidenta de la Suprema Corte. Ya sabe a quién me refiero, a Yasmín Esquivel, la ministra que está acusada de haber plagiado su tesis en 1987, idéntica a la de un alumno que se tituló un año antes. Han pasado 4 meses y ella no ha dado la cara y no ha dado pruebas fehacientes de que realmente es la titular de esa tesis. Pero otros datos. ¿Sabe cuánto gana una ministra en este país? 285,000 pesos al mes. Más aguinaldo y prestaciones. Bueno, el aguinaldo es de casi 600,000 pesos. Ganan 4 millones de pesos al año. Y dicen que hay austeridad republicana. Es decir, en sus 11 años que dura su mandato, ya tiene garantizados 42 millones de pesos. Y además está acusada, Yasmín Esquivel, de haber plagiado grandes partes de su tesis doctoral porque la Universidad Complutense de Madrid, España, dijo que ellos no participaron y rechazaron esa parte donde ella dice que fue en convenio con ellos. Así que así la situación, pero bueno, hay otro dato. ¿Quién es el esposo de Yasmín Esquivel? El empresario constructor José María Riobó, quien en 2018 fue acusado de que el segundo piso de la Ciudad de México costó 170 millones de pesos y fue una adjudicación directa. Riobó calculan que ha hecho unos 200 proyectos de infraestructura tan solo en la Ciudad de México y más de 300 a nivel federal. Esos son los elementos que poco se saben, pero que vamos a analizar a Debate Con. Comenzamos. A Debate con Alberto García. Los saludo nuevamente con muchísimo gusto y comenzamos a Debate con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, ya le decía yo, Yasmín Esquivel. Debe renunciar al cargo, así lo dijo para Mega Noticias Germán Martínez Cázares, senador independiente y miembro del Grupo Plural. Señaló que uno de los requisitos para ocupar un cargo en el máximo tribunal de justicia del país, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es contar con una buena reputación. Y la ministra Yasmín, acusada de plagiar su tesis de licenciatura, simplemente no la tiene. ¿Cómo va a tener buena reputación si también se robó una tesis de Madrid o en Madrid del doctorado en la Anáhuac con la Complutense del doctorado? No tiene buena reputación, debe renunciar. Yo le inicié un juicio político, yo sostengo que el juicio político tiene asidero. Ahí está la situación. Entonces, como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos al debate. Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario, y el doctor Julio Jiménez, investigador catedrático, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Francisco, Julio, ¿cómo están? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Julio, buenas tardes. Empezamos contigo, Francisco Salgado. Pues bueno, esta situación pasa de la incomodidad a
a la preocupación, a la impunidad. ¿A qué, Francisco Salgado? No hay pruebas fehacientes de que ella hizo esa tesis doctoral con la cual un alumno, Edgar Báez, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se tituló un año antes. Ella dice que sí es su trabajo y que la directora fue la que se la plagió, pero entonces en un año no hubo correcciones, no hubo cambios, es la misma. ¿Qué pasa, Francisco? Bueno, Alberto, fíjense, ayer hicieron precisamente una rueda de prensa los abogados defensa de Yasmín Esquivel y ellos daban una línea de tiempo que aparentemente y para ellos es contundente, pero realmente es una línea de tiempo que es lo que ellos dicen que sucedió. Y en esta línea de tiempo lo que aparece es que ella hace la tesis, después de que ella la termina, ella inclusive la inicia porque ella trabajaba en una dependencia pública, en una delegación, en ese momento en la Ciudad de México, y que eso le había hecho tener contacto con sindicatos, que por eso ella precisamente lo que hace es que toca ese tema, le da a su asesora la parte de su trabajo, y después ella se tarda un año para que libere su servicio social, y en ese momento precisamente después de terminar el servicio social, pueda ella titularse. Y es ahí donde aparentemente entra Báez precisamente a tomar algo de su información. Pero Francisco, pero no tomó algo. Es idéntica la tesis de Yasmín Esquivel a la de Edgar Báez. O sea, si fueran algunas partes, estaría bien, pero es lo mismo, el índice es el mismo, los nombres de los capítulos son los mismos, las redacciones son las mismas, los entrevistados y las investigaciones de manera directa de campo son las mismas. Doctor Julio Jiménez, ahí es donde no han podido explicar qué fue lo que pasó. Alberto, muy buenas tardes. Estoy de acuerdo con la hipótesis que plantea el licenciado Francisco. Y estoy de acuerdo con lo que tú también nos planteas y lo que ha planteado los últimos 4 meses a la opinión pública, pues los hechos son contundentes. El comunicado oficial que emitió la UNAM, antes de que le diera vista e intervención al Comité Universitario de Ética y que éste valorara las condiciones del lugar, tiempo y modo, las circunstancias en las que realmente se dio este aparente supuesto plagio de la tesis de Edgar Báez, que bueno, evidentemente han sostenido, han afirmado la defensa de la hoy todavía ministra Yasmín Esquivel Moza, y aquí quiero ser muy categórico, Alberto. La defensa de Yasmín Esquivel afirma que la ministra no se va a retirar del encargo. Quiero decirte que ante las evidencias, ante las circunstancias y ante las pruebas que ha exhibido la propia UNAM, sí, pues este escenario ya era para que se hubiera retirado del cargo y hubiera pedido licencia, retirarse el cargo para poder deslindar cualquier... Doctor Julio, eso vamos a dejarlo un poquitito más para adelante. Quiero que regresemos, Francisco, al proceso de la tesis. Cuando un estudiante realiza su tesis, tiene a sinodales, o sea, profesores que le van a revisar su documento y una coordinadora especial, que aquí es la maestra, creo, Lupita, ahí de la ENEP, entonces ENEP Aragón. Pero ese trabajo, Francisco, va adecuándose a las opiniones, a las correcciones, a los agregados que los sinodales le van dando. La tesis de Edgar Báez es exactamente la misma que presentó Yasmín Esquivel. ¿Qué quiere decir? Que no hubo cambios, que ella la hizo antes que Edgar Báez, o sea, un año antes de que presentara ella su examen profesional, y no le hicieron un solo cambio. Eso es totalmente inaudito, Francisco. Sí, fíjense, doctor Alberto, público. Sí, efectivamente, ¿a dónde llegaron el día de ayer con la declaración de prensa? A decir que sí hubo una modificación. La modificación es que se la dedicó o que tiene dedicatoria para su mamá, sus sobrinos y alguien más. Esa es la modificación que hace durante todo un año. Esa es una de las pruebas que ayer ellos, sus defensores, dicen que sí, que es por eso que sí ella lo hizo. Y dan otros argumentos.
pero igual así de risorios, así de locos, así de hechos para un proceso jurídico. Porque inclusive yo aquí diferenciaría dos cosas, si ustedes están de acuerdo conmigo. Uno, lo que es la parte jurídica, y otro, lo que es la parte moral, cívica, la que conocemos todos y por la que todos seguramente coincidimos, que le está haciendo daño a los abogados, que le está haciendo daño a la sociedad, que le está haciendo daño a su alma mater. Sí, nada más que eso es de forma moral y cívica. Sí. De forma jurídica habría que entrar al análisis, en primer lugar, de decirle al público de, oye, cuando alguien comete un error, cuando alguien comete un delito, va a ser juzgado con base en lo que dicen los libros, las leyes del momento en el que se cometen. Sí. Y en el momento en el que se cometió, ¿no? Estamos hablando del año 87, ni siquiera estaba bien precisa en la ley, ¿sí? ¿Qué pasaba si alguien osaba copiar, duplicar, copiar, lo que fuera, una tesis? Sí. Entonces, yo diferenciaría dos procesos, dos formas de ver, dos aristas de este caso. Una, la jurídica, y otra, la práctica. En la jurídica tiene cosas que defender, por supuesto, y son procesos que de repente no entendemos la mayoría de las personas. Y en la práctica, por supuesto que es un error estar ahí, mantenerse y estarle haciendo daño a casi 500,000 abogados que existen. Francisco, en este yo país. agregaría, además de la parte jurídica y de la parte práctica, la parte académica, doctor Julio Jiménez. O sea, ¿cuál es la máxima penalidad que hay en un salón de clases? Copiar. O sea, ¿qué hacen los profesores? A ver, sepárense, no pueden copiar, ¿no? Porque, pues bueno, es una de las herramientas de muchos estudiantes. Ay, no me sé esa pregunta, mira, allá ya la respondieron. O sea, es la máxima penalidad en un salón de clases, copiar. Y entonces ella pues, cometió un error. Era muy joven, en 1987, pero pues cometió un error y los errores se pagan, doctor Julio. Alberto, sin lugar a dudas, esta circunstancia, otorgamos sin conceder los hechos que pudiera haber evaluado el Comité Universitario de Ética, los hechos son claros, las circunstancias son lamentables. No cabe duda que este caso está sentando un presente muy negativo para las generaciones en un escenario donde la autoridad académica pues, tiene toda la facultad, tiene toda la atribución para imponer sanciones, para castigar, para prevenir y erradicar este tipo de conductas. Cualquier fraude académico, porque así se le conoce a este tipo de conductas, al plagio, hoy es muy común con las nuevas tecnologías, permíteme decirlo, Alberto, Amable Victorio, es muy común en muchas instituciones educativas que con el uso de las nuevas tecnologías haya quien se atreva a plagiar contenido bibliográfico, información, copiar y pegar materiales para presentar trabajos finales. Esto amerita automáticamente la cancelación del trabajo y obviamente 0 en la calificación y estaría reprobando automáticamente la materia. Si esto se lleva a un escenario ya de una aplicación de un examen, pues obviamente estaría fuera del examen, anulado el examen, estaría con 0 el alumno, pero eso es en la actualidad. Como bien refería el licenciado Francisco, en el año 87, en la década de los 80, pues había muy poca regulación y mucha ligereza en el manejo de ese tipo de conducta. Porque todo se presumía de buena fe. Doctor Julio, aquí sí difiere un poquito contigo, porque no es a partir de las nuevas tecnologías, toda la vida. El que copia, reprueba. Y el trabajo de licenciatura es la culminación de todos los conocimientos que tiene un alumno al haber cursado una disciplina educativa. Y entonces se supone que la tesis es eso, el ejercicio para que viertas todos esos conocimientos, tu capacidad de lectura, de comprensión, de redacción, de ortografía, la estructuración de tu documento, cómo vas a ir presentando tu investigación, que sea clara, que sea concisa, que tenga profundidad y que demuestres una hipótesis. O sea, no es nada más un trámite la titulación, sino verdaderamente es un documento de culminación
de unos estudios universitarios de 4 o 5 años que hayas cortado tus materias. Vamos a hacer una pequeña pausa, Francisco Salgado. Quiero que sigamos con este ámbito académico y después pasamos ya a lo jurídico, a lo moral y a la barbaridad de que Yasmín Esquivel iba a ser presidenta del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Regresamos en 2 minutos. Vamos a la cronología del caso del presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Rápidamente, el 21 de diciembre del 2022, hace poco más de 4 meses, el académico Guillermo Sheridan informó que la ministra había plagiado parte de su tesis de licenciatura en la UNAM. El 24 de diciembre, la UNAM comunicó que existía un alto nivel de coincidencias entre la tesis de Esquivel Moza, la ministra, y otra registrada en 1986 por un alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Báez. Ambas tesis fueron asesoradas por la misma profesora, la maestra Martita Rodríguez, quien fue despedida de inmediato por la UNAM el 18 de enero. Demostró la universidad que había utilizado tesis en la ENEP Aragón y en Ciudad Universitaria, ambas escuelas de la universidad, para entonces intercambiar documentos y que ya no lo escribieran los alumnos, ya estaban hechos, pues ya para qué. El rector Enrique Graue aseguró que la UNAM no tenía competencia para retirar el título de Esquivel y que era una decisión de la Secretaría de Educación Pública. La SEP se lavó las manos y dijo que era la UNAM la responsable de resolver el caso de plagio. El 24 de febrero, el diario El País reportó otro caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel, ahora de su tesis doctoral, presentada en la Universidad de Anáhuac en 2009, la cual anunció que haría un análisis riguroso sin dar mayor detalle. En esa tesis doctoral citaba a la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Complutense se deslindó y dijo: nosotros no tenemos nada que ver, nunca hemos avalado ninguna tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel. El 21 de marzo, un tribunal federal desechó el amparo promovido por la ministra con el intento de frenar a la UNAM para resolver el asunto de plagio de su tesis. La acusación de plagio llegó pocos días antes de la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte, cargo que Esquivel estaba peleando a propuesta del titular del Ejecutivo Federal. La ministra Yasmín Esquivel continúa en el cargo pese a este tremendo escándalo. Ahora sí pasemos a Francisco Salgado y doctor Julio Jiménez a la parte jurídica. O sea, ella es ministra de la Suprema Corte, deben gozar de cabal reputación. Ya no digamos los logros académicos, sino una trayectoria intachable, impoluta, como dicen los juristas. Francisco Salgado, ¿no lo cumple la ministra Yasmín Esquivel o sí? Cumple la parte de que para ser ministro de la Suprema Corte se requiere tener una cédula profesional que avale la profesión 10 años antes de ser ministro. Y en este momento, como todavía no está cancelada, nulificada esa cédula, sí tiene el derecho de estar ahí. Y es por eso que la han mantenido. De ahí la han mantenido con alfileres, ¿no? Con base en la parte jurídica, ¿sí? Entonces, jurídicamente sí. Prácticamente, por supuesto que nadie que ha estado inclusive en tela de juicio, claro, ¿no?, que es de las 11 personas más destacadas dentro de la rama jurídica, que en promedio nos tardamos alrededor de 17 años en estudiar esa profesión, ¿no?, debería de estar en ese lugar. Pero insisto, yo haría la diferencia de jurídicamente sí, prácticamente no, moralmente no. Exactamente. Doctor Julio Jiménez, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué no ha renunciado la ministra tan solo por el hecho de que está en duda su trayectoria académica? Alberto, hay que reconocer que Yasmín Esquivel Moza, la trayectoria de Yasmín Esquivel Moza no se entendería sin la influencia, sin la recomendación, sin el apoyo del titular del Ejecutivo Federal, que por cierto es amigo personal del el actual esposo de la hoy ministra Yasmín Esquivel. No debemos especular, no debemos hacer especulaciones. Sin embargo, los hechos son claros
su paso por la trayectoria del Poder Judicial, su experiencia dentro del Poder Judicial en la Federación, pues era muy cuestionable, era muy criticable. Había otros juristas con mucha mayor trayectoria, con mucha mayor experiencia, pero sin contar con el apoyo del titular del Ejecutivo. Evidentemente llega a la Suprema Corte de Justicia con los requisitos que establece la propia ley, que establece nuestra Constitución. Sin embargo, este escándalo creo que es algo muy ad hoc a la imposición que iba a hacer el Ejecutivo Federal para imponerla, no proponerla, para imponerla como titular, como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esta es una estrategia política, Alberto, amable auditorio, el licenciado Francisco. Es una estrategia para colonizar, para someter, para controlar al Poder Judicial de la Federación y que el Ejecutivo Federal tuviera total control y total coordinación para que la Suprema Corte de Justicia pudiera operar en función de los intereses, en función de los caprichos o en función de las conveniencias del hoy presidente López Obrador. Sin embargo, pues esta investigación, esta pues publicación que se hace en diversos medios de comunicación y después de la investigación publicada por este académico, pues pone en evidencia y ante la opinión pública un desafortunado escenario en donde la aparente conducta, y dije aparente conducta, se podría tipificar, se podría encuadrar en una posible, pues no sé si llamarle fraude académico, plagio, usurpación de funciones. Habría que esperar la resolución de las autoridades judiciales competentes, el dictamen que emita el Comité Universitario de Ética, porque como bien refirió el rector de la UNAM, no tiene facultades para retirarle el título. Sería una condición, consecuencia de un procedimiento en todas y cada una de las instancias procesales, garantizando el principio de presunción de inocencia, garantizando las formalidades de un debido proceso de la hoy presunta responsable ministra Yasmín Esquivel Moza. Tenemos que ser muy responsables, tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de la situación jurídica de la circunstancia de la hoy ministra. No cabe duda que está en un escenario ético, en un escenario muy desafortunado. Falta a este requisito que es pues la probidad, la buena reputación que debe tener un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Estaría faltando el tema jurídico, ético, pero bueno, en cuanto a la formalidad institucional, en cuanto a los requisitos constitucionales, en cuanto al escenario político, cuenta con todo el apoyo y bueno, sus propios compañeros de la Corte no se han pronunciado, han dejado esto en manos de la autoridad académica, de la autoridad administrativa y en su momento quedarían en terreno, en la cancha de la resolución que emita una autoridad jurisdiccional. Sí, pero, y aquí, Francisco Salgado, cabe señalar de que se han parado ya en un par de ocasiones la ministra Yasmín Esquivel para detener la resolución de la Universidad Nacional Autónoma de México, que de acuerdo con el rector Enrique Graue ya está lista. ¿Cuál es esta? No la pueden dar a conocer porque hay una juez en la Ciudad de México que les dijo no puedes dar a conocer nada y ampara a la ministra. ¿Por qué, Francisco? Pues porque ellos dicen, sí, sus defensores y la propia ministra, que en los estatutos, en el reglamento de la universidad, no tiene la facultad de emitir ni siquiera una opinión. Y todos los que estamos dentro del ámbito de la ley sabemos que podemos ir buscando recovecos para retrasar los procedimientos. Y si algo no está bien escrito, como esta es una profesión de interpretación, lo que hacemos es que vamos con los jueces, vamos con las autoridades y damos nuestro punto de vista del por qué consideramos que así debe de ser. Y entonces ellos fueron a este tribunal a solicitar un amparo para decir, oye, como no están las facultades aquí bien delimitadas en todos los libros que rige la universidad, yo te solicito que no les permitas que ellos emitan la opinión. Y entonces volvemos a que es el ámbito estrictamente jurídico. Sí. Aunque en la práctica esto sea totalmente irrisorio, que nos cause pena ajena incluso. Aquí vamos a regresar al tercer espacio después de una pausa de 2 minutos para ver cuáles son los escenarios que enfrenta la ministra Yasmín Esquivel, a qué puede llegar y que se imponga el Estado de Derecho, sobre todo porque es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Francisco, Julio, regresamos en 2 minutos. Con mucho gusto.
Regresamos a este tema del análisis del presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, y es que sus abogados dieron una conferencia de prensa apenas ayer donde aseguran que la ministra no piensa renunciar a su cargo a pesar de las acusaciones que tiene encima por plagio de su tesis de licenciatura y su tesis de doctorado. Podríamos decir de manera contundente, absoluta, que no hay la mínima intención por parte de la ministra Yasmín Esquivel de renunciar a la función y al cargo de ministra. No existe. Por el contrario, lo que está haciendo Yasmín Esquivel es una muestra de entereza, de dignidad, defendiendo su prestigio, su decoro en el ámbito jurídico, no peleando contra la UNAM, que ya lo hemos dicho reiteradamente. La UNAM no es el objeto de golpeo, por llamarlo de alguna manera, entre Yasmín Esquivel y la UNAM. No. Pero sí decirle que ha dado pruebas. Se oye muy bonito, ¿no? Francisco Salgado, el asunto de manera contundente, podemos decirles, pero no hay pruebas suficientes. ¿Qué va a pasar con la ministra? ¿Qué va a pasar con la Suprema Corte? ¿Qué va a pasar con el Estado de Derecho en el país? ¿Qué va a pasar con México? Fíjense cómo tengo que respirar para contestarte un poco, Alberto, ¿no? Si me dices, oye, ¿qué va a pasar de forma jurídica? Yo te diría, híjole, ellos van a tratar, la defensa de la ministra Esquivel, van a tratar de alargar el proceso lo más que sea posible, de tratar de continuar impidiendo que el Comité de Ética emita su resolución con el fin de que pase el tiempo. Porque es altamente probable que aún después de haber corroborado que sí fue un plagio, la ministra continúe en funciones, de forma jurídica. Si me dices, oye, ¿qué va a pasar con la Suprema Corte? Híjole, yo esperaría que sus compañeros, ¿sí? Como decía el doctor Jiménez, yo esperaría que sus compañeros la empujaran a que tomara una decisión. Porque aquí se trata de moral, se trata de civismo, se trata de... No va contra la UNAM, pero sí afecta a la UNAM. No va contra las resoluciones, pero vicia todas las resoluciones. No va en contra de este país, pero está en un lugar que ni siquiera se ha separado de forma temporal, que es cuando menos lo que uno debe de hacer. Oye, tengo la seguridad de que yo tengo la razón, dejemos, me separo temporalmente y para que se investigue y después veremos en qué lugar regreso o si regreso. Hay muchas cosas por hacer. ¿Qué va a pasar? Seguramente los tiempos se alargarán y esperarán a que el Poder Ejecutivo cambie para que tome una decisión y para ver si continúa con el mismo apoyo. Doctor Julio, ¿qué es lo que vislumbras en este caso? Si le sueltan la posibilidad a la UNAM de dar su resolución, estallaría una bomba en la Suprema Corte. Totalmente de acuerdo, Alberto. Y suscribo las palabras y el razonamiento pues, objetivo, profesional e independiente del señor licenciado Francisco. La verdad es que estoy de acuerdo con él. Y la verdad es que quiero decir que para los abogados es un escenario, una estrategia en donde la defensa de la hoy ministra Yasmín Esquivel, pues precisamente buscará todos los mecanismos, todos los recursos para alargar este desenlace en donde la autoridad académica puede emitir un dictamen, una resolución, y en su momento, si es que se diera intervención previa imputación, previo señalamiento, previo dictamen de este Comité Universitario de Ética, y se encontraran elementos para que se iniciara una carpeta de investigación en contra de la hoy ministra, esto tardará todavía muchos meses y nos aventaríamos más de un año, y esto estaría en el escenario de un posible cambio del Ejecutivo Federal, y ya estaría en un contexto distinto la hoy ministra, ya no gozaría del apoyo, ya no gozaría del beneplácito, ya no estaría en el beneficio del presidente de la República que pudiera influir, que pudiera apoyarla bajo cualquier circunstancia. Estaríamos en un contexto distinto, tal vez en un gobierno con, pues no sé, titulares de partidos distintos, no lo sé. Los cambios que se avecinan en los próximos meses serán radicales y determinantes para el futuro de muchos funcionarios de los tres poderes de la Unión. Y obviamente habrá intereses, habrá compromisos políticos, habrá pendientes a título jurídico, habrá asignaturas pendientes a título académico. Ya se han impulsado reformas desde el interior de la UNAM al estatuto de la UNAM
precisamente para prevenir y erradicar ese tipo de conductas, sentar un precedente de prevención y en su momento de sanción de carácter académico y en su momento darle a la autoridad jurisdiccional. Te quiero decir que cuando alguien presenta un certificado apócrifo, de inmediato es baja automática del estudiante y se le da vista por uso y falsificación de documentos oficiales, se le da vista a la Fiscalía General de la República. Esto es un tema que estaría todavía, reitero, previo a los dictámenes del Comité Universitario de Ética y, claro, si es que hay los elementos y la imputación por parte de la UNAM, cosa que yo veo muy difícil que lo haya, Alberto, lo veo muy difícil, sería un escenario óptimo para que pudiera darse la intervención al Poder Judicial. Es que Francisco Salgado, esto ni una película de terror. O sea, cuando ella era estudiante, tenía 23 años, pues se le hizo fácil, sí, pues ya está el trabajo, ya lo presento, ya no tengo ningún problema. Nunca pensó que pudiera llegar a ser ministra de la Corte, pero así es la vida. Y entonces, Francisco, pues, ¿no merece estar ahí o sí? Los que aprendemos a jugar canicas de forma correcta, vamos a jugar toda la vida de forma correcta, aunque hoy ya no sean canicas. Y la ministra no solamente comprueba que cometió un error de juventud, como le dicen. Cuando hace el doctorado, cometió otro error. ¿De qué? ¿De pubertad? No, ya era una adulta. Eso nos marca el cómo vamos siendo las personas. ¿Qué va a pasar? A mí lo que me interesaría más es comentarle al público, si ustedes están de acuerdo, que le tengan confianza al sistema judicial. No todos somos iguales. Algunos nos tardamos para titularnos, pero hacemos los esfuerzos. Somos apenas casi 500,000 abogados. De esos, el 67% nos dedicamos a litigar. El 10%, 12% está en el área económica, el 10% está en el gobierno federal y apenas el 4% son de las personas que están precisamente en el sistema jurídico. No todos somos iguales. Debemos de darle confianza a todos los demás mexicanos de que esto es algo excepcional y de que no vayamos promoviendo que esto es algo bueno. Y que si copio, mañana podré ser ministro, presidente, secretario de Estado. No, aquí hay que decir a la gente, se comete un error y se paga, como tú atinadamente decías, Alberto, se paga el error. Hay que tener cuidado. Y si uno aspira a llegar ahí, pues por favor, cuidémonos un poco más. Sí, porque aquí tenemos 30 segundos, doctor Julio Jiménez, porque si la ministra de la Corte está cometiendo irregularidades, por así llamarlo, hay una desconfianza a todos los abogados de este país. 30 segundos. Hay una total desconfianza, Alberto, incluso a sus resoluciones. Hay una total desconfianza a su actuación como juzgadora. No olvidemos que ella ya ocupó cargos en otros tribunales de carácter administrativo, incluso en la Ciudad de México. Ella ha tenido o ha ocupado responsabilidades donde ha resuelto diversos casos. Y ahí vendría la bola de nieve, ¿no? Si se declarara, que yo lo veo muy difícil, otorgando sin conceder, que se pudiera declarar judicialmente la nulidad del título profesional. Imagínate el caos que esto ocasionaría y el tsunami de revisiones por lo que hace a los asuntos que ha resuelto la hoy ministra. Sería un tema terrible porque estaría colapsando el Poder Judicial, estaría afectando terriblemente a la institución, al país, a la academia, a la profesión. Está afectando el prestigio institucional y está vulnerando la confianza de varias instituciones, el Poder Judicial, la Suprema Corte. La verdad es que es un daño terrible como consecuencia precisamente. No sé, no puedo afirmar, no me atrevería a prejuzgar, ni a señalar, ni a imputar. Sin embargo, bueno, pues si es que realmente se cometieron estas conductas, pues las sanciones administrativas, académicas, que procedan en términos de ley, garantizándole su principio de presunción de inocencia, garantizándole su acceso a una defensa legítima. Pero la verdad es que quien la hace la tiene que pagar. Quien comete una falta, una infracción o incluso un delito, pues tiene que asumir las consecuencias legales. Claro. Y si realmente no habría nada que ocultar y si realmente actuó conforme a derecho, y esto es un error, bueno, pues que permita que el Comité Universitario de Ética pues emita ya
la resolución correspondiente y que ésta sea combatida ante los tribunales y las autoridades competentes, porque, perdón, yo no sé qué miedo le tienen a la resolución del Comité de Ética. Sí. Bueno, pues lo que sea, lo que venga, que me notifiquen la resolución y yo veré cómo la estaré combatiendo ante la autoridad competente. Ese es el Estado de Derecho. Eso es lo que ella representa, ser una de los 11 ministros de la Suprema Corte, pero no va por ahí. No va por ahí. Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario, doctor Julio Jiménez, investigador catedrático, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Muy interesantes sus conceptos. Gracias por haber estado con nosotros y vamos a estar al pendiente de nuestra ministra Yasmín Esquivel. Gracias a los dos. Gracias. Con mucho gusto de compartir el espacio con ustedes. Gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya lo sabes, son 2 minutos. Regresamos aquí a Mega Noticias.